Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Que el Dios de la vida continúe bendiciéndoles en todos los sentidos. Gracias a Dios que estamos hoy de nuevo para compartir un trazo de su palabra y medirnos con ella a partir de nuestra experiencia como seguidores y seguidoras de Jesús. Hoy me alegro mucho de que ya estamos más cerca, como lo hemos venido diciendo, de nuestra primera reunión en el templo, que será el próximo domingo a las 10 de la mañana, y que realmente espero de todo corazón verlos a todos ustedes, los miembros de nuestra comunidad, acercarse a nuestra iglesia para compartir ese momento tan lindo que será la celebración de nuestro 68 aniversario y compartir la Santa Cena. Vamos a tener una reunión con todas las restricciones que la ley nos exige, pero con toda la bendición, sin duda, que el Dios de la vida nos quiere dar. En esta corta reflexión de hoy yo quiero compartir un tema que siempre me ha sido me ha dado muchas inquietudes, y es el tema del bienestar espiritual. ¿Qué necesitamos para tener bienestar espiritual? ¿Qué es lo que nos exigen o cuál es la disposición que tenemos que tener? Y yo hoy quiero compartir con ustedes una inquietud y propuesta sobre el tema, y afirmar desde el principio que desde mi perspectiva el bienestar espiritual no es una circunstancia, es una decisión. No es que nosotros podemos estar bien con Dios cuando todas las cosas están perfectamente bien y cuando no tenemos ningún problema y cuando todos los aspectos de mi vida entran en equilibrio. No. Estar bien con Dios tiene que ver con decidir estar bien con Dios. Pienso que eso es como el amor. El amor es una decisión. Uno decide amar a alguien, compartir con alguien, servir a alguien. No es una circunstancia. No es que yo amo cuando las circunstancias me lo permiten o cuando la situación es propensa, sino que decido amar al punto de que saber que la persona a quien amo o las personas a quien amo no son perfectas, que son seres humanos que eventualmente van a tener sus vulnerabilidades, pero yo decido amarlos. La espiritualidad de alguna manera es similar, como he dicho. No se da a partir de momentos propicios, sino de decisiones contundentes. Y desde esa perspectiva, viendo que el bienestar espiritual no es una circunstancia, sino una decisión, yo quisiera mencionar que efectivamente a lo largo de mis años de pastorado lo he visto mucho. Uno puede crecer rodeado de las circunstancias más propicias, en las que se puede deducir sin más que todo se facilita. Por ejemplo, si nazco en un ambiente cristiano, en donde el hogar en donde yo he nacido es una familia estable, si tengo padres cristianos, si me enseñan a asistir a la iglesia desde muy niño, si soy instruido en mi fe en base a la enseñanza de la Biblia, o sea, todas esas circunstancias podrían adelantar que una persona va a ser
un buen seguidor o seguidora de Jesús y que va a tener un bienestar espiritual inquebrantable. Y nosotros sabemos que no es así. Aún rodeado de las mejores circunstancias, la fidelidad es una decisión. Tenemos que decidir seguir las enseñanzas de Jesús para tener bienestar espiritual. Un bienestar espiritual que va más allá solamente de aspectos religiosos, sino es estar en paz consigo mismo, estar en paz con el otro, estar en paz con la creación. El bienestar espiritual tiene dimensiones más profundas que solamente una situación de verticalidad religiosa. Y esta reflexión sobre la decisión de tener bienestar espiritual me hizo pensar en una circunstancia particular del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y fui al capítulo 17 de Jeremías, en donde se da una enseñanza que para mí nos ayuda mucho a tomar control sobre nosotros y sobre nuestras decisiones. Es un caso muy particular en la historia del pueblo, en donde ya Israel, aquella nación unida, había sufrido un cisma, se había dividido y había quedado el reino del norte y el reino del sur. Luego el reino del norte sucumbió y el reino del sur entró en una etapa de desobediencia a Dios. Y allí es en donde un profeta particularmente entra en circunstancias muy adversas para decirle al pueblo que ellos estaban rodeados de todas las posibilidades del mundo para ser fieles a Dios, pero que habían decidido lo contrario. Y me refiero al profeta Jeremías. Y Jeremías, viendo la situación del pueblo entregados a la idolatría, siguiendo a otros dioses, viviendo de manera, rechazando de manera expresa las enseñanzas de Dios, Jeremías tiene que hablar a esa nación. Y él habla de una situación muy particular, pero muy profunda y particularmente muy vivencial, algo que tiene que ver mucho con su propia vida. Era un pueblo que había recibido todo, pero que había decidido por lo peor. Entonces, en el capítulo 17 de Jeremías, los versículos 7 al 10, que son los que particularmente voy a tomar para esta enseñanza, porque todo el capítulo es precioso, pero se necesitaría mucho tiempo para compartirlo. Dice así la palabra de Dios: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones. De una parte del mensaje del profeta Jeremías a Judá. ¿Cuáles eran entonces las circunstancias? Bueno, Judá decidió erróneamente, según el criterio del profeta, aún teniendo todo el abanico de bendiciones y de acompañamiento de Dios en su favor. Y esa decisión traería
consecuencias. Jeremías particularmente, a Jeremías lo llamaban el profeta llorón, el profeta del corazón quebrantado. Y de verdad que sí, era un profeta atípico. La mayoría de los profetas se ocultan a sí mismos y mantienen un carácter de anonimato en términos generales. Pero aquí tenemos a un profeta diferente, cuyo mensaje es en gran parte autobiográfico. Lo que Jeremías habla al pueblo tiene mucho que ver con lo que él vive, con lo que él aprendió, cómo creció, quién lo llamó y cuáles eran las circunstancias adversas de su propia vida. Y en esta profecía él nos ha dejado escrito mucho de su propia experiencia personal, de su incomprensión, de sus sufrimientos. ¿Quién era Jeremías? Brevemente menciono 10 cosas de Jeremías. Jeremías nació sacerdote en la ciudad de Ananot, nos dice el capítulo 1, versículo 1 de Jeremías. Fue elegido para ser profeta desde antes de haber nacido. Fue una elección prenatal que se hizo acerca de Jeremías. Fue llamado a profetizar cuando era muy joven. Dios le encomendó la misión de ser profeta. Él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías. Se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivió. Él fue rechazado por su pueblo. Él fue odiado, golpeado, colocado en el cepo. Fue puesto en la cárcel y acusado de traidor. Su mensaje quebrantó su propio corazón. Quiso dimitir de su cargo, pero Dios no se lo permitió. Y entonces es a este hombre al que vamos a escuchar, o al que hemos escuchado hablarle al pueblo en esta profecía del capítulo 17 de Jeremías. Ubiquémonos un poquito en la situación. El reino del norte, Israel, había caído, y Jeremías predice el mismo destino para el reino del sur, o Judá, como se le llamaba, y su capital, Jerusalén. Esta profecía le produce el rechazo del pueblo, que estaba confiado en que la ciudad de Jerusalén nunca caería, porque era la habitación de Dios, la santa ciudad de Jerusalén. Sin embargo, el profeta es apegado al mensaje que Dios le encomendó y les previene que los pecados de Judá, la idolatría, resultarán en castigo y eventual destierro a Babilonia. El pueblo de Dios, no obstante el mensaje de Jeremías, siguió pecando, a pesar de que tenían las instrucciones de la ley, a que tenían la palabra del profeta y una historia llena de manifestaciones de parte de Dios en su favor. Algunas características interesantes alrededor del espacio geográfico en donde Jeremías hace su profecía, y que necesitamos conocerlo para saber por qué es que él pone estos ejemplos de un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Algunas características interesantes de las tierras bíblicas en mención es que eran regiones subtropicales que alternaban con desiertos, montañas, llanuras, costas, cuencas fluviales y sitios lacustres. El tema del agua era uno de los más importantes porque la lluvia era escasa y se ausentaba durante varios meses del año. La comparación que hace del varón que confía en Jehová con el árbol plantado junto a las aguas tiene una intencionalidad de comparar que no es lo mismo un árbol plantado en medio del desierto que junto a aguas que corren. Entre estos hay una diferencia abismal. Otra característica de las tierras bíblicas mencionadas es la escasa lluvia y las largas sequías. Por lo tanto, el sol tenía un gran impacto sobre los campos. No era lo mismo
el impacto del sol sobre un árbol plantado junto a las aguas, en donde podía encontrar frescura y crear raíces grandes, ramas enormes y mucho follaje, que aquel árbol plantado bajo el puro sol, en donde no tenía el auxilio de aguas cercanas. El primero, como ya dije, echará muchas raíces, y el segundo posiblemente terminará marchito, fatigado y sin fruto. Este elemento circunstancial geográfico le permite a Jeremías hacer esta analogía con el ser humano, a quien él menciona el hombre que es plantado junto a corrientes de aguas, que a la vez representa a ese pueblo que está bajo una circunstancia de decisión de estar al lado de Dios, que es la corriente fresca de las aguas, o alejarse de Dios a la idolatría, que es irse al desierto, en donde solamente le espera la fatiga y el dolor. Aquí hay una situación muy particular. Se utiliza mucho en el texto el término confía o confianza. Y eso tiene que ver con una palabra en hebreo que se dice bataj. Significa apresurarse a buscar refugio, estar seguro, apoyarse, tener esperanza, estar confiado, estar tranquilo. O sea que cuando el profeta dice que qué importante es el hombre que confía en Dios, o el pueblo que confía en Dios, está hablando de un hombre o de un pueblo que corre apresuradamente a refugiarse en Dios para tener seguridad, para tener confianza, esperanza y tranquilidad. También Jeremías, con esa figura, en estos versículos que leí, de alguna manera se refiere también a algunos pensamientos del Salmo número 1, en donde dice así, Salmo 1 del 1 al 3, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prosperará. En cierto sentido, mis hermanos y hermanas, Jeremías pensaba que confiar en el Señor es lo mismo que deleitarse en su palabra, y es igual que un árbol que está plantado junto a una corriente de agua. Es ese espacio que nos permite refugiarnos en Dios y no dejar nuestra vida en el desierto, en una soledad absoluta, sin nada, sin nadie y sin Dios. Hoy quienes tenemos las posibilidades de recibir enseñanza, de tener una comunidad de fe, de vivir en una familia que nos permita la búsqueda del mejor bienestar espiritual, tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que aprender a refugiarnos en Dios. Tenemos que aprender a refugiarnos en su palabra, en la enseñanza de Jesús. En el texto también que leí al principio, menciona el profeta que no hay nada tan engañoso como el corazón. Dice, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Para este punto el profeta Jeremías ha dado algunas razones por las que hay que ser cuidadoso sobre la inclinación y la dirección del corazón. Él nota cómo el corazón malvado del pueblo de Judá se ha desviado. Nuestros corazones
constantemente nos engañan, presentándonos la idea de que la felicidad está en cumplir los deseos del corazón. Lo que deseamos muchas veces no es lo que necesitamos. Ese famoso consejo popular de que tenemos que ser fieles a los dictados de nuestro corazón no siempre es tan seguro. Muchas veces el dictado de nuestro corazón puede llevarnos a un error si nuestro corazón no está orientado por la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, Jesús hizo un llamado a seguirle a sus discípulos y les prometió su presencia, su compañía, su colaboración, su salvación, pero nunca les dijo que todas las circunstancias iban a ser favorables. Él les dejó ver que también había crisis, porque en la vida las crisis también forman parte del desarrollo, del crecimiento y del aprendizaje. Él les dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es muy interesante que el llamado de Jesús fue a llevar con él su carga. Y eso implica llevar nuestras propias cargas con Jesús, lo que no las desaparece, pero sí las hace más llevaderas, más livianas. Que aún bajo las circunstancias más adversas, nosotros podemos encontrar bienestar espiritual, porque tenemos certeza de que nuestra vida está siendo acompañada por el Maestro Jesús de Nazaret. Por otro lado, más adelante, en virtud de la decisión de seguir a Jesús, Pablo dice a los colosenses: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Y aquí es donde yo quiero, mis hermanos y hermanas, reiterar entonces las palabras introductorias. Seguir a Jesús, buscar bienestar espiritual, es una decisión que usted y yo tomamos o tenemos que tomar en algún momento dado. Porque no garantiza que tengamos todo a nuestro favor. Como el pueblo de Judá, no fue garantía para el pueblo la protección de Dios, las manifestaciones de Dios, el cuidado de Dios sobre ellos. Ellos decidieron optar por la idolatría y eso les trajo circunstancias horrendas de castigo, de cautiverio en Babilonia y de dolor eterno, porque esa circunstancia dejaría huellas al pueblo por siempre. Igual en nuestras vidas, mis hermanos y hermanas. No es necesario solamente que estemos yendo a la iglesia. No. Podemos estar yendo a la iglesia. Podemos haber crecido en la fe. Podemos tener padres cristianos. Podemos tener amigos cristianos. Podemos tener todas las circunstancias positivas que nosotros creamos tener. Y aún así, tenemos que decidir por nuestro bienestar espiritual. Y eso implica decidir por la enseñanza de Jesús. Sería para todos nosotros de gran bendición que este año que terminamos de mucho dolor y este año que comenzamos de mucha esperanza sea también un año de decisiones, las suyas, las mías, las de todos, de enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a decidir no en base a las circunstancias,
sino a decidir en base al interés y a la necesidad que tenemos. Dios bendiga sus vidas, mis hermanos y hermanas, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a tomar decisiones a su tiempo y decisiones sabias que nos permitan vivir un bienestar espiritual permanente y de constante crecimiento en nuestra fe. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque nos permites la bendición y la libertad de decidir seguirte. Y con ese seguimiento buscar un bienestar espiritual que nos permita una vida plena, una calidad de vida que realmente sea luz en medio de las tinieblas. Gracias, Dios, por darnos libertad y por darnos también las posibilidades a nuestro alrededor para poder seguirte y crecer en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos y hermanas, me alegro mucho de haber estado este ratito juntos y espero que todos se estén preparando para el próximo domingo. Recordemos, a las 10 de la mañana, llegar antes. Durante la semana les vamos a pedir que por favor, quienes tienen planificado llegar al templo, nos digan: vamos a llegar, somos tantas personas, es mi familia, porque hay que preparar los asientos del templo para que se sienten las burbujas sociales, las burbujas familiares, para que se sienten los que van solos, para que tengamos una celebración edificante, pero segura, conforme a las circunstancias que exige nuestra ley. Dios les bendiga y estaremos listos para vernos el domingo, si así lo quiere el Señor.